de gente que gritaba a un cierto hombre. Eran gritos de odio, eran gritos de rencor, eran gritos del alma hacia el Hijo de Dios. Jesús murió por ti en la cruz, su sangre derramó por ti. Jesús murió por ti, el Cordero murió. No lo puedo entender, no lo sé, porque Él vino a morir por ti, pero una cosa sé, que el Cordero murió. Cargando con su cruz al Calvario avanzaba, cargando con su cruz, Jesús su amor mostraba. Cargando con su cruz, la gente le gritaba, no lo podían entender, que el sacrificio era por ellos. Jesús murió por ti en la cruz, su sangre derramó por ti. Jesús murió por ti, el Cordero murió. No lo puedo entender, no lo sé, porque Él vino a morir por ti, pero una cosa sé, que el Cordero murió. No lo puedo entender, no lo sé, porque Él vino a morir por ti, pero una cosa sé, que el Cordero murió. El Cordero murió. El Cordero murió. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro siguiente tema en esta serie de
Familia, padres aprendiendo a amar a sus hijos para la eternidad. Quisiera invitarles a inclinar su rostro conmigo para tener una oración. Querido Dios y Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos en esta hora porque nos acompañas en esta hora al abrir tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos a retener tus consejos sabios para poder aplicarlos en nuestro hogar y con nuestra familia. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro tema anterior dijimos que existen 4 tipos de padres y mencionamos a los padres permisivos, que son los padres que les dan mucho amor a sus hijos, pero no les dan nada de reglas. También tenemos a los padres negligentes, que son los que no les dan nada de amor, pero tampoco nada de reglas a sus hijos. Luego tenemos a los padres autoritativos. Ellos les dan muchas reglas, pero nada de amor. Y en cuarto lugar tenemos a los padres autocráticos. Estos son los que instruyen a sus hijos conforme al modelo bíblico. Estos son los que brindan a sus hijos mucho amor, pero también una serie de reglas bien consistentes que les ayudan a mantener un carácter equilibrado. Hoy, en nuestro siguiente tema, vamos a enfocarnos en el modelo bíblico padres negligentes, padres que descuidan a sus hijos, y este está representado por el sacerdote Elí. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, encontramos que el texto bíblico dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos de Elí eran hombres que no respetaban a Dios. Estos hijos de Elí eran deshonestos y robaban de las ofrendas que traía el pueblo. Luego más adelante dice el mismo texto bíblico que estos hijos de Elí cometían inmoralidad sexual en la tienda del tabernáculo. Ellos eran tan descarados que no solamente desobedecían y ofendían a Dios, sino que se traían a las mujeres al propio tabernáculo para fornicar con ellas. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, encontramos que Dios a través de un profeta le dice a Elí: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Aquí vemos a un padre que pasó por alto el consejo de Dios. El consejo de Dios encontrado en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí vemos a un padre que no tomó en cuenta tampoco el consejo de Efesios capítulo 6, versículo 4, que nos manda criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Elí, obviamente, no disciplinó a sus hijos cuando eran pequeños, ni los amonestó con firmeza. Por lo tanto, cuando ellos crecieron, cuando ellos se hicieron grandes, no le hicieron caso. En Patriarcas y Profetas, página 578, vemos la siguiente cita, que dice así: muchos, como el sacerdote Elí, cometemos el mismo error, siendo padres. Fomentamos tendencias equivocadas en los hijos, con la excusa y el pretexto de que, ay, pobrecitos, son demasiado pequeños para ser disciplinados. Debemos esperar a que ellos crezcan para poder corregirlos. Pues ¿saben qué? Estos niños, cuando crecen sin restricciones, son unos diablitos. Estos niños, cuando no se disciplinaron desde pequeños, los padres eventualmente en algún punto de su vida ya no podrán hacer más por ellos.
Estos niños que crecen así, crecen con rasgos de carácter que son, dice, y termina la cita de esta forma, son una maldición para toda su vida. Aquí vemos entonces ejemplo de padres permisivos y padres negligentes en el sacerdote Elí. Estos padres son incapaces de disciplinar a sus hijos porque por alguna razón no les hacen caso o los padres están muy ocupados. Muchas veces trabajan muchas horas, llegan cansados al hogar y no tienen fuerza para lidiar con sus hijos. Esto es un ejemplo o un problema que hemos estado viendo muchísimo últimamente. Tanto padres y madres trabajan demasiado que ya no tienen fuerzas para disciplinar con firmeza a sus hijos. Este tipo de padres no saben cómo ejercer autoridad tampoco. Los hijos hacen su voluntad y en algún momento de su vida los padres ya no pueden controlarlos. Los padres en el hogar carecen de reglas porque ellos mismos no las cumplen. Este tipo de padres descuidados son padres que están desconectados del consejo bíblico. Y en el hogar no se sabe quién es quién, porque no se sabe quién controla a quién. Este ejemplo de padres descuidados o padres negligentes se ilustra de manera más clara a través de otro personaje bíblico. Y este lo encontramos en el libro de Jueces capítulo 10, versículos del 3 al 5. El personaje es Jair. Este padre, vamos a leer el texto, dice, tras él, o sea, Tola, el juez anterior de Jair, se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel por 22 años. Es este, o sea, Jair, tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta el día de hoy, las cuales están en Galaad. Entonces, aquí vemos a un hombre, un padre, ¿verdad? Un juez que era Jair. Este tenía 30 hijos y compró un asno para cada hijo y le dio una ciudad a cada uno de sus 30 hijos. Saben, en aquel entonces el asno era señal de riqueza y era el animal sobre el cual montaban los reyes. Era como hoy decir un automóvil, un Bentley o un, no sé, Porsche, un automóvil caro, muy costoso. Entonces, para Jair debió de haber sido una grande oportunidad poder comprar 30 asnos para cada uno de sus hijos. Sin lugar a dudas, ha de haber construido un corral enorme para poder cuidar a esos 30 asnos. Todo lo que estamos viendo aquí entonces es un padre demasiado generoso, un padre que tiene el deseo de dar y prodigar a sus hijos lo que ellos o lo que él piensa que ellos necesitan. Este padre, Jair, fue muy generoso con sus hijos, pero a veces por ser demasiado generosos, también echamos a perder a nuestros hijos. Jair, vemos, les consiguió todo lo que ellos pidieron. Un carro último modelo, un asno en aquel entonces, demasiado caros. Los asnos no cualquiera los tenía en sus casas. Sus 30 hijos vivían rodeados de lujos y rodeados de comodidad. Jair entonces es un ejemplo triste como padre, un ejemplo triste de una prosperidad sin propósito. Jair, sobreprotegiendo a sus hijos, es un ejemplo triste de una riqueza sin poder y de una reputación sin ningún tipo de influencia. Porque si nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de tener tantos asnos? ¿Cuál fue el propósito para Jair y para sus hijos? Tener 30 asnos. Ninguno. ¿Acaso trajeron alguna gloria a Dios? No.
la Biblia no lo registra, el pasaje bíblico no lo menciona. ¿Trajeron bendición al pueblo? No, no se registra ninguna. ¿Y acaso estos muchachos se fueron de misioneros a alguna parte del mundo? No, lógicamente que no. Solo vivieron en Galaad, igual que Jair, y después murieron. Vemos claramente contrastado el ejemplo que vimos en el tema anterior. De Abraham, Dios dijo, te bendeciré y serás bendición a todas las naciones. Por otro lado, vemos también un ejemplo muy parecido aquí en la vida de los hijos de Jair con la vida de Salomón como padre. Cuando, por ejemplo, él envió, dice el relato bíblico, que envió a sus naves para que le trajeran monos y pavos reales. Los pavos reales eran para su exhibición, para su pompa, para su belleza, y los monos eran para su entretenimiento y su diversión. Como juez, Jair nunca hizo ningún acto noble. Ninguna hazaña, ninguna victoria se registró, nada de eso se mencionó. Solamente murió y fue sepultado. Jair mimó a sus hijos demasiado, 30 de ellos. Y a veces también eso sucede en muchas familias. Entre más hijos tenemos, menos fuerzas vamos a tener para poder controlarlos, para poder instruirlos, para poder cuidarlos en el camino del Señor. Jair, pasó por alto el deber de enseñar responsabilidad a sus hijos, que es otro principio que encontramos en la Biblia. Nuestros hijos deben aprender a ser útiles, a ser responsables, a ser acomedidos, a ser diligentes, a ser productivos desde pequeños. Entre más pronto mejor, porque si lo dejamos para después, ese después tal vez nunca llegue. Por último, quiero que meditemos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que usted como padre, si es que vive en una casa o en un departamento o en un rancho, cuándo fue la última vez que se asomó a la parte trasera de su casa para ver el césped o el patio? ¿Cómo lo vio? ¿Cuándo fue la última vez que fue ahí a arrancar la hierba, la maleza o todo lo que no pertenece a un jardín hermoso? Saben, todo terreno abandonado produce únicamente espinos, cardos y jehuite que no pertenece al jardín. La mente del niño es así. Una mente que se descuida, una mente que se abandona, una mente que no se cultiva, siempre va a producir espinos, cardos y frutos dolorosos. Aquí entonces con Elí y con Jair vemos a padres demasiado sobreprotectores. Y ¿saben una cosa? Nosotros debemos tener cuidado para no caer en el error de ellos. Porque cuando somos padres negligentes o padres descuidados, lo único que pensamos es, ¿qué le voy a comprar a mi hijo? ¿Qué le voy a llevar a mi hijo? ¿Qué necesita mi hijo o qué quiere mi hijo? Solamente pensamos en complacerlos. Y nuestra mayor obsesión es traerles lo que ellos pensamos nosotros que necesitan. Muchos de nosotros, cuando cometemos este tipo de error, manipulamos las decisiones de nuestros hijos y no los dejamos madurar, no los dejamos crecer. Siempre tenemos excusas para todo, pero nunca pensamos en disciplinarlos ni en guiarlos de manera firme en el Señor. Y saben una cosa, cuando cometemos este error, entonces retardamos la madurez y el crecimiento de ellos. Los hacemos unos títeres y nosotros manipulamos las decisiones de ellos, pero saben, al final los hacemos inútiles porque cuando ellos van al mundo real, ellos no saben cómo ganarse la vida. Así que es mi deseo y oración para que nosotros podamos
tener cuidado y no incurrir en caer en este modelo bíblico que es negativo, sino todo lo contrario, que aprendamos a imitar a Enoc, a Abraham y a todos aquellos padres que guiaron a sus hijos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.